Arrancamos ahora saludando en Chile a nuestra primera invitada, con quien abordaremos además un tema que nos ha conmocionado, no solo por lo duro de la historia, del hecho como tal, sino por lo que vino después y lo que le ha tocado soportar a la víctima por parte de administradores de justicia, de funcionarios y de los medios de comunicación. En este espacio de La Botella Indiscreta hablamos del caso Nabila, así está ya conocido en Chile, un sonado juicio por el caso de feminicidio frustrado contra Nabila Rifo Ruiz en Coihueque, Chile, sucedido en mayo de 2016 y por el que su esposo Mauricio Ortega Ruiz es el único imputado. Vamos a contactar ahora con Silvana del Valle, abogada e integrante de la Coordinadora Nacional Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bienvenida a Blanco y en Botella, buenos días allí en Santiago, y mi compañera Irene tiene la primera pregunta para usted. Silvana, para introducir a todos los que nos escuchan y que quizás están fuera de toda la vorágine mediática que ha habido alrededor del caso y la criminalización a la que se ha visto sometida esta mujer, ¿cuáles fueron los hechos y cómo fue desencadenándose toda la historia? Sí, bueno, le cuento, básicamente el año pasado, 2016, un día a mediados de año aproximadamente, en invierno, en esta ciudad de Coyhaique, en el sur de Chile, que es un lugar muy frío, sucede este hecho. Aparece un día en la mañana, muy temprano, en la madrugada, una mujer tirada en el suelo, con terribles golpes en su cabeza y con una piedra a su costado, unas llaves de un vehículo y sin sus globos oculares. Este caso nos conmocionó inmediatamente. La mujer sobrevivió. Ella fue trasladada a Santiago en los 2 días posteriores para poder ser operada y poder en definitiva salvar su vida, y desde ese momento comienza todo un camino de continuidad de la violencia que Nabila había sufrido por parte de su pareja, de su marido. Nabila Rifo fue una mujer joven de 28 años en el momento que ocurrieron los hechos. Cuando llega a Santiago, nosotras en la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hicimos un llamado de acompañamiento fuera de la posta central, que era el lugar, el centro clínico donde ella estaba siendo operada y atendida, y ahí estuvo varias semanas. Todos los días la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con todas las organizaciones hermanas, nos acercamos al lugar y estuvimos ahí afuera denunciando la violencia contra las mujeres, que el caso de Nabila es la punta del iceberg en nuestro país. Nabila fue víctima de violencia por muchos años por parte de Mauricio Ortega, el imputado. De hecho, él tenía ya una suspensión condicional de un procedimiento por violación de morada, puesto que en una oportunidad en el año 2014 había intentado ingresar al domicilio de Nabila con un hacha. Había roto la puerta con el hacha y había entrado violentamente, y solamente no la había matado porque llegaron familiares de ella a defenderla. Silvana, Entonces, esto en cuanto sí. a los hechos, antecedentes violentos del imputado, los hechos que se presentaron, pero es que como si fuera poco todo este calvario que le ha tocado pasar a Nabila, luego vino otra situación que si no peor, pues es también igual de criticable y de dramática, y es la relativización que hacían de los hechos algunas autoridades, algunas representantes institucionales y algunos medios de comunicación que cuando empezaron a oír las quejas, las denuncias, el constante acoso, empezaron a intentar buscar manchas en la historia de Nabila para poder justificar. La vinculaban con alcohol, la vinculaban con vidas, exactamente, pero todo como una distracción y como una victimización, revictimización de Nabila. Sí, claro, o sea, fue dramático porque desde los primeros días inmediatamente aparecieron voces, incluyendo por supuesto los familiares del imputado, así como el defensor del imputado, que es un defensor público pagado por el Estado de Chile, quien inmediatamente empezó a dar declaraciones en prensa, donde fuese, en muchos medios de comunicación, televisión, radio, medios escritos, cuestionando la vida de Nabila, sus opciones sexuales, su vida, su relación supuestamente con el alcohol y las drogas, incluso hablando y haciendo vinculación con mafias colombianas que habrían en esa región.
Y luego de eso, además de este ataque por parte de la defensa, también por parte de los medios recogen estos ataques y comienzan a circular rumores durante todos estos meses, incluyendo la semana pasada, cuando el abogado de la familia, perdón, el abogado del imputado, el defensor público, Fernando Acuña, hace declaraciones a un medio muy famoso en Chile, que es el principal medio escrito de nuestro país, el Mercurio, donde indica que Nabila habría ido a visitar a la cárcel a Mauricio Ortega junto con sus hijos, cuestión que era falsa e inmediatamente la desmintió Gendarmería de Chile y la misma Nabila a través de un audio que en una entrevista radial que se le hizo. Pero sin embargo ese rumor queda dando vueltas y hoy día, cuando comienza el día lunes el juicio, en los medios de prensa televisados, cada vez que hablan del caso se refieren a este rumor y entonces lo presentan con otras cosas, con otros hechos que son ciertos, con otros hechos que son confusos, y en definitiva la gente se queda con la sensación de que Nabila ha ido a visitar a este hombre, de que Nabila se comportaba de X manera, y toda esta violencia además termina con el pic el día de ayer, en una de las audiencias. Estas audiencias van a durar 3 semanas, el juicio oral. Está declarando testigos, entre ellos una perito psicológica que había atendido a Nabila durante los primeros días después del ataque, que indicaba que al principio Nabila no tenía mucha claridad de lo que había pasado, hasta que los recuerdos vuelven a ella e inmediatamente, desde el primer momento en que ella recuerda el ataque, señala como su agresor a Mauricio Ortega. Y estaba en medio de esa declaración cuando el defensor público nuevamente empieza a hacer una serie de preguntas con respecto a la vida personal de Nabila, y llega a un punto donde él le pregunta si es que ella, la psicóloga, sabía si Nabila era una persona que no le gustaba usar ropa interior. Y esto es como la máxima expresión de la brutalidad con que la institucionalidad ha tratado a Nabila, y nos demuestra que en este juicio la verdad es que para muchos medios de comunicación y para las instituciones, incluyendo los jueces que no reaccionan ante este tipo de preguntas, y incluso el fiscal, que tampoco reacciona suficientemente a este tipo de preguntas, nos demuestra que en realidad lo que está ocurriendo es que la que está siendo sometida a juicio es Nabila y no Mauricio Ortega, su agresor. Silvana, precisamente en este juicio que comenzaba en la fase oral el 13 de marzo, 24 pruebas documentales, 22 informes periciales, 63 testigos, 27 peritos, una decena de pruebas materiales, y se está celebrando un juicio paralelo, mediático, en la que la víctima, por lo visto, es la que tiene que demostrar que es inocente, pero si aquí tenemos realmente un imputado, un culpable, una agresión, un intento de feminicidio, una mutilación facial, una historia de malos tratos. Esta situación, este juicio paralelo que vosotros estáis acompañando desde el principio a Nabila, ¿cómo se vive y cómo os cuenta ella que lo está viviendo? Que bueno, ella evidentemente al principio, de hecho, ha sido atacada a lo menos en dos ocasiones por el medio escrito El Mercurio, que en nuestro país es conocido por una frase. En nuestro país, grandes sectores de la población decimos el Mercurio miente, que es una frase que se acuña durante la época de la Unidad Popular, cuando el Mercurio lanzaba rumores sobre el presidente Allende. De hecho, la Universidad Católica se colocó este letrero en los años 70, donde dice el Mercurio miente, denunciando las mentiras del Mercurio. Y resulta de que al principio de esto, cuando Nabila había sido recientemente atacada, ellos en una revista de mujeres, supuestamente, que ellos tienen, colocan un reportaje bastante extenso donde se llama Los hombres contra Nabila. Y en ese reportaje indican que Nabila tenía una cantidad indeterminada de parejas sexuales, hablan de la vida de los hijos de Nabila y la atacan de distintas maneras. Ella hace una carta escrita por sus familiares defendiéndose de dichos ataques, y bueno, por supuesto nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hicimos una declaración llamando a la sociedad, Silvana, a dejar de juzgarla. Silvana, permíteme que te interrumpa por una cosa, porque la pregunta, claro, que te voy a hacer tiene relación con ello. Esto que nos has descrito también, de esta revictimización y de la duda que se siembra sobre Nabila por parte de la institucionalidad chilena y de los medios de comunicación, voy a ser lo más
suave posible en la pregunta, que es un planteamiento más para que tú nos cuentes si piensas lo mismo. Tiene que ver también con ese tufo rancio que hay en Chile de ese control absoluto del heteropatriarcado y de la construcción sobre el poder del macho frente a la hembra, como además se suele referir en Chile también a hombres y mujeres, y esa complicidad de medios que también, digámoslo claramente, el Mercurio es un medio que todo el mundo sabe qué corte tiene y que es terrible que lo haga, pero no sorprende porque es que es ese tipo de publicaciones las que siempre están del lado del heteropatriarcado y del poder machista. Por supuesto, o sea, es decir, a nosotras no nos sorprende, nos indigna, pero no nos sorprende que este tipo de medios estén realizando este tipo de declaraciones. Imagínate que durante este periodo han habido otros femicidios gravísimos en nuestro país. En marzo del año 2016 se hizo una acción porque durante una semana ocurrieron 7 femicidios seguidos, o sea, uno por día, rodeando el Día Internacional de la Mujer. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras agrupaciones de mujeres y feministas se acercaron al Palacio Presidencial, a La Moneda, a realizar una protesta pacífica, impidiendo una alerta de género, que es un concepto que proviene de México y que en otros países han estado reclamando las organizaciones. Y fueron violentamente reprimidas, fueron detenidas. Incluso mi colega Lorena Astudillo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también fue detenida. Fueron golpeadas, fueron insultadas, incluso por policías mujeres también. Estuvieron detenidas casi 24 horas y la detención se declaró ilegal, porque evidentemente estaba hecha para amedrentar a las mujeres que estábamos reclamando. Entonces, en definitiva, esto es el patriarcado y el capital sumados en forma conjunta para tratar de castigar a las mujeres que nos salimos de las normas. Entonces no nos extraña, durante ese periodo también, por ejemplo, ocurrió otro femicidio frustrado, donde un hombre atacó con un punzón a una mujer. En Chile nosotros tenemos una comida típica que son como las brochetas, pero que le decimos anticucho a estas brochetas, y este medio que se llama La Cuarta, que es otro medio, pero que está un poco más, en cierto modo, relacionado con el Mercurio. Recordemos que en Chile el periodismo escrito solamente tiene 2 grandes conglomerados y que están relacionados entre sí. Este medio, La Cuarta, que está dirigido al público popular, titula intentó hacer un anticucho humano, o algo así, la historia del anticucho humano, algo así era el titular. Entonces, en definitiva, a las mujeres nos tratan como objetos, a las mujeres que nos salimos de la norma y que reclamamos por las cosas que nos ocurren, se nos reprime. Y en definitiva, siempre somos las mujeres que somos atacadas las que realmente tenemos que demostrar nuestra inocencia, porque acá lo que se prima es la víctima inocente. Entonces, por ejemplo, en la discusión sobre aborto, como ustedes saben, en nuestro país no tenemos una ley de aborto, y hace algunos meses se inició una discusión sobre un proyecto de ley de aborto en 3 causales, que vendría a ser lo que en el mundo se conoce como el aborto terapéutico, que serían por causal de violación, por causal de peligro para la vida de la madre y por causal de inviabilidad fetal, que es un piso mínimo de discusión y que sin embargo ha generado grandes críticas por parte de la derecha y por parte de los sectores conservadores de nuestro país, que ni siquiera ese piso mínimo están dispuestos a aceptar, y varios personeros, congresistas y otros, sobre todo de los sectores más conservadores, hablan de que en la violación la única víctima inocente es el feto. Silvana, yo creo que tenemos 2 cosas muy importantes que decirte hoy. La primera, muchas gracias por entrar en directo en los micrófonos de Planeta Latino Radio para hablarnos del tema de Nabila. Muchas gracias también por acercarnos a la realidad que viven las mujeres y que se vive en la sociedad chilena. Pero una tercera también, muchas gracias por el acompañamiento que hacéis desde la Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres a mujeres como Nabila y a todas. Y otra cosa que te tenemos que decir, esto no es un adiós, es un hasta luego, porque vamos a seguir muy de cerca este caso y esperamos a lo largo de todo el proceso judicial y mediático, estar pendientes y informados gracias a ti. Un saludo desde Madrid. ¿Puedo decir unas palabras finales?
Por supuesto. ¿Aló? Adelante, sí, Silvana. Bueno, contarle a los auditores que en este momento parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y una de las colectivas que son parte de la red, el colectivo Desnudando, están acompañando a Nabila en el juicio. O sea, se trasladaron a Coyhaique y también la colectiva que es de Coyhaique están allá en las audiencias dándole apoyo a Nabila y su familia. Entonces yo quería destacar eso porque Nabila no está sola. Vamos a seguir apoyándola durante todo este proceso y hasta que se haga justicia para ella, no solamente en lo que es jurídico, sino que también se haga justicia desde lo social para que la gente, la sociedad chilena de una vez por todas, condene este hecho y condene la figura del agresor y no a la víctima. También cuenta con nuestro apoyo en la distancia, desde aquí, desde Blanco y en Botella, en Planeta Latino Radio, con el seguimiento y con los micrófonos abiertos para seguir denunciando este caso y otros tantos. Silvana, ya nos tenemos que despedir, pero quisiera quisiera muy brevemente preguntarte una cosa, porque se me escapó antes cuando te dije todo ese control heteropatriarcal de los poderes económicos, militares y fácticos, la Iglesia, porque tanto que habla y predica que ha manifestado frente al caso de Nabila, porque también otras veces ha señalado a las víctimas. Sí, lo que pasa es que en este momento la Iglesia prácticamente es silente ante este tipo de hechos. La Iglesia lamentablemente solamente sale a pregonar la vida cuando se trata de la vida de los fetos en este momento en Chile. Y no cuando se trata de vidas que ya están en curso y que vivimos la opresión del heteropatriarcado y del capital. Entonces, lastimosamente, una Iglesia que hace unos años fue esencial en la lucha contra la dictadura, hoy día está acallada. Los sectores que apoyan a las víctimas de la opresión está callada y los sectores de la élite se cuadran con el patriarcado del capital. Vale, pues Silvana del Valle, abogada e integrante de la Coordinadora Nacional Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, muchas gracias por estar aquí, por contarnos el caso de Nabila y a través tuyo, nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestra alerta. Estaremos vigilantes y atentos a lo que nos cuentes. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también.